Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. Hoy terminaremos la segunda parte del capítulo número 11. Hoy vamos a terminar este capítulo, sabemos que es un poquito largo, por eso decidimos dividirlo en dos. Hoy vamos a hablar de la señal de Jonás, qué significa la señal de Jonás y cómo podemos identificarla y cómo nos afecta y por qué es importante. Y vamos a hablar de la hipocresía de los fariseos. Vamos a ver cómo Jesucristo descubre, le pone al descubierto, mejor dicho, la hipocresía, la maldad, el pecado de los fariseos y los escribas, y qué les espera a ellos por esa hipocresía, por esa maldad y por ese pecado, al no reconocer al Mesías esperado. Ese va a ser más o menos el video de hoy. Vamos, como siempre hacemos, a orar para que sea Dios quien nos dirija en este día. Bendito Dios, venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, que tú nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, que nos reveles tu palabra, que nos enseñes tu palabra, que podamos ver cómo esta palabra impacta nuestras vidas y nosotros podamos madurar y crecer en fe para poder ser más como tu Hijo Jesucristo y menos como nosotros. Ilumínanos en este día a través de tu Espíritu Santo. Quita de nosotros cualquier cosa que pueda estorbar la enseñanza en este día. Y quita de mí aquello que pueda molestar para que yo pueda enseñar y explicar esto correctamente para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo y por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos a ver el próximo slide. Sin embargo, al mismo tiempo, mira lo que sucede, versículo 27. Mientras Jesús decía estas cosas, ¿no? Está hablando de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Está diciendo algo verdadero. Está hablando de la Virgen María. Está hablando de que ella es dichosa y bendecida sobre todas las mujeres. Claro que sí. Fue escogida para traer al Mesías. Claro que sí. Pero fíjense lo que le dice Jesús. Jesucristo no lo contradice. Jesucristo le dice: no, María, mi madre, no es dichosa nada, no. Es cierto, María es dichosa, es bendecida sobre todas las mujeres, favorecida por Dios, etc. Pero miren lo que Jesucristo utiliza en este momento para decirnos. Versículo 28. Al contrario, les contestó Jesús: dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son los dichosos? Los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los que escuchan la palabra, los que se arrepienten y creen, y guardan la palabra en su mente y en su corazón, y la obedecen. ¿Verdad? La idea de guardar la palabra viene de la idea no de recordarla, sino de vivirla. Como dice otro libro de las pasajes, que nosotros tenemos que escuchar la palabra, pero no solamente escuchar la palabra, sino vivir la palabra, hacer la palabra. Y esto es lo que Jesucristo nos recuerda. ¿Quiénes son los dichosos? Los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, que no son hijos de Dios por sangre de Abraham, sino que son hijos de Dios por fe, como la fe de Abraham. Y que ahora estas personas que tienen fe van a ser las personas que van a amar a Dios en obediencia, van a amarlo con toda su mente, con toda su alma, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas. Y van a amar a su prójimo como a sí mismo. Y haciendo eso, cumplir la ley. Estas personas que son los dichosos de verdad, basados en Jesús, aman a Dios, obedecen a Dios porque son salvos, no para ser salvos como los fariseos. Total, ellos no obedecían a Dios, eran hipócritas. Nosotros venir a Cristo, a nosotros arrepentirnos de nuestros pecados porque hemos desobedecido a Dios, a nosotros reconocer que lo que Dios nos está diciendo de su Hijo Jesucristo es cierto, de que vivió una vida perfecta, que nació de una virgen, que murió en la cruz de Calvario, que resucitó al tercer día, que está en los cielos y que regresará por su iglesia pronto. A nosotros reconocer eso, la Biblia nos promete que nuestros pecados son perdonados, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que somos bautizados por el Espíritu de Dios, que somos sellados para la resurrección de los muertos, y que de ahí en adelante la palabra de Dios, el amor de Dios está en nuestra mente y en nuestros corazones, para que ahora por amor y por agradecimiento nosotros podamos amarle en obediencia, hacerle caso a lo que dice su palabra. Porque ya somos hijos,
porque ahora tenemos que imitar a nuestro Padre. Fíjense que Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? No son israelitas, que son hijos de Abraham. Bueno, le dice eso porque están actuando como su padre, el diablo, ¿verdad? La idea es que el hijo actúa y vive de acuerdo a su padre, ¿no? Si tú, en el caso de los fariseos, si vivían pecando y esa era su práctica, pues estaban viviendo de acuerdo a su padre, Satanás. Si los cristianos amamos a Dios sobre todas las cosas y queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces vivimos como nuestro Padre, Dios. Ya vamos viendo cómo funciona. Ahora bien, no sé si han escuchado esta famosa frase, la señal de Jonás. Recuerden que estos fariseos no solamente criticaron diciendo que Jesús hizo eso por el poder del diablo, sino que decían que le hicieron una señal. Si me hacen una señal, voy a creer. ¿De verdad? ¿Van a creer? Claro que no. Y miren lo que dice Jesús, versículo 29. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás. Esa es la famosa frase de la señal de Jonás. Dice, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La señal de Jonás es la siguiente. Jonás cae al agua, el gran pez se le come a Jonás, 3 días más tarde el pez escupe a Jonás. En otras palabras, Jonás muere por 3 días, resucita, ¿verdad? Vuelve a la vida, y eso fue señal para los ninivitas, para que cuando recibieran la palabra de arrepentimiento que Jonás fue a llevar, ellos escucharon, y creyeron y se arrepintieron. Tanto así que rasgaban sus ropas, se ponían ceniza por encima, mandaron que hubiese ayuno y oración en toda la ciudad, hasta los animales. Creyeron y se notaba con su vida y con sus acciones. Y Jesús está diciendo, esa es la señal que van a recibir esta generación perversa. Cuando me vean morir y que 3 días más tarde yo resucito, esa es la señal que tienen para creer. Si con esa señal no creen, no se le va a dar ninguna otra señal. Pero qué mejor señal que esa. Jesucristo resucitó de entre los muertos 3 días más tarde, en una tumba que estaba sellada con el sello imperial, una tumba que estaba guardada por un regimiento romano. Y aún así, esa piedra se rodó, esa tumba se abrió, Jesucristo salió y los soldados cayeron como muertos. Estaban dormidos, no se dieron cuenta. Porque cuando Dios hace las cosas, no hay ser humano que las aguante. Y todo el mundo supo esto. Todos estos fariseos supieron eso. Ellos sabían eso. De hecho, le dieron dinero a los soldados para que no dijeran nada. Porque, ¿qué? Querían esconder y hacer parecer que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús. Pero no les salió bien la jugada. ¿Por qué? Porque sobre 500 discípulos vieron a Jesucristo. Jesucristo caminó en ellos, ¿verdad? En medio de ellos por 40 días más. Muchos testigos, muchos creyeron y muchos más creyeron después que Jesucristo vino, ascendió al cielo. Miles y miles de personas fueron los cristianos en Jerusalén. Hasta tanto vino Pablo que los empezó a perseguir. Y esa es la señal que tú y yo tenemos. Que Jesucristo resucitó. Y resucitó de entre los muertos. Resucitó para darnos vida a ti y a mí. Resucitó como el primer fruto de la resurrección. Y nosotros que creemos en Él seremos los próximos frutos de la resurrección. Entonces dice el versículo 31. La reina del sur, que es la reina de Seba, se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará,
porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Y es interesante cómo Jesucristo utiliza a estos dos personajes que son sumamente conocidos en este pueblo para decir, estas personas hicieron la voluntad de Dios. Estas personas buscaban lo que era bueno. La reina de Seba venía a buscar la sabiduría de Salomón, que era famoso por toda la tierra. Y Nínive, que era una ciudad horriblemente pecadora, hacían atrocidades. Escucharon la voz del profeta y se arrepintieron y creyeron. Y Jesucristo dice, yo soy superior a estas personas, mucho más superior, y ustedes me tuvieron por años con ustedes y no se arrepienten y no creen. Por eso le dice, estas personas los van a enjuiciar a ustedes por su incredulidad. La incredulidad es pecado. Especialmente cuando Dios nos da tantas y tantas y tantas señales, tantos testimonios, tantos testigos, tantas evidencias. Y es interesante que él usa a Salomón, porque una de las cosas, cuando tú lees los libros rabínicos, que hablan de las cosas que sucedían en la época, porque todo eso está registrado, tú te das cuenta que estas personas hacían exorcismo, los judíos hacían exorcismo y utilizaban como en el nombre de Salomón y todas estas personas. Y es interesante que estas personas hagan el exorcismo utilizando el nombre de Salomón, y Jesucristo utiliza ese mismo nombre para declarar que ellos están en pecado por su incredulidad y que no pueden ver algo que es mucho superior a Salomón, que es Jesús. Dios es divertido con estas cosas. No hay nada que fue un chance o una casualidad. Todo es una precisión increíble. Entonces, vamos a hablar del tema de la luz del mundo. Jesús obviamente es la luz del mundo. Y Jesús nos dice a nosotros que nosotros seamos la luz en el mundo ahora que Él no está. Pero miren lo que dice ahora referente a ese tema. Y es toda la misma conversación, ¿no? Dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Solo está diciendo, yo soy superior a Jonás, yo soy superior a Salomón, yo soy el que hace estos milagros y estas señales. Y yo soy la luz del mundo. Y mi luz brilla y está expuesta para que todo el mundo la vea. O sea, en otras palabras, no tienen excusa. Nadie en Israel tiene excusa de que no sabían de Jesús y no habían visto a Jesús. Por 3 años Jesús hizo incontables milagros y maravillas. Y miles y miles y miles y miles y miles de personas lo seguían para donde quiera que iban. ¿Quién no supo de Jesús? ¿Quién no vio la luz de Jesús? ¿Quién no entendió los milagros y las maravillas que hacía Jesús? Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo entendió. Ahora, que muchos lo rechazaron, absolutamente. Porque no se trata de no ver la luz, se trata de qué haces cuando ves la luz. Yo me puedo tapar los ojos para no ver la luz, o puedo mirar a la luz para que la luz entre por mis ojos. Fíjense el versículo 34. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Jesucristo está diciendo, yo soy la luz, yo vine aquí, todo el mundo me ha visto, todo el mundo ha escuchado hablar, y ahora ustedes tienen que dejar que yo, Jesús, entre a sus vidas, para que ustedes estén llenos de la luz. Ahora bien, si sus ojos están enfermos, esa palabra que no quieren mirar la luz, no sé si le ha pasado que le da conjuntivitis o una infección en los ojos y no pueden salir afuera porque la luz le molesta, sus ojos están enfermos y se cierran así como que, y tienes que ponerte gafas porque la luz es mucha. Esto es lo que está diciendo Jesús. Si sus ojos están enfermos,
y no quieres verme, y no quieres conocerme, y no quieres enfocarte en mí, y te dejas llevar por tu pecado, que es la enfermedad, por tu dureza de tu corazón, cuando veas a Jesucristo vas a taparte y no vas a querer verlo y vas a tapar así. ¿Para qué? Para no verlo y no conocerlo. Esto es lo que están haciendo los fariseos y los escribas. Eso es lo que hizo Herodes. La luz está ahí, pero no quieren la luz. Quieren quedarse en las tinieblas, en la oscuridad. Versículo 35. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Es una advertencia. Que lo que tú piensas que es luz, que no sea oscuridad. Y es una advertencia, por ejemplo, en el caso de los fariseos, que pensaban que estaban llenos de luz. Pensaban que están llenos de Dios. Pero Jesucristo le dice, ustedes están podridos por dentro, están llenos de muerte por dentro, de oscuridad. Versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Jesús dice que no podemos estar divididos. Mi cuerpo debe estar lleno de luz y yo vivir en la luz. No puedo tener mitad en la luz y mitad en las tinieblas. Mitad en Jesús y mitad en mí. No, yo tengo que estar lleno, los dos ojos mirando a Jesús, lleno de su presencia, lleno de luz, para que en mí no haya tinieblas, para que yo tenga una fidelidad total hacia Dios y no haya una fidelidad dividida en mi corazón. Y que sea Dios iluminándome mañana, tarde y noche. Y ya nos estamos acercando a la parte del juicio. La parte del juicio de Jesús en contra de los fariseos. Por eso le puse la hipocresía de los fariseos a esta última sección. Entonces mira lo que sucede. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo, que irónico, ¿no? Un fariseo le rogó. No me interesa Jesús, no me interesa sus palabras, sus milagros. Pienso que él está mal. Pienso que los milagros que hace lo hace por el poder de Satanás. Pero aún así le ruego para que coma conmigo. ¡Qué hipocresía más grande! Y eso fue lo que hicieron. Pero fíjense cómo Jesús es bueno, bondadoso y sabe amar a sus enemigos. Dice, Jesús entró y se sentó a la mesa. O sea que aceptó la invitación de su enemigo. ¿Por qué digo enemigo? Porque los fariseos eran enemigos de Jesús. No que Jesús los odiara o algo así, sino que ellos odiaban a Jesús. Ellos no querían a Jesús. Y por lo tanto ellos eran enemigos de Jesús en esa forma. Entonces el versículo 38 dice, el fariseo al ver esto se sorprendió que Jesús no se hubiese lavado primero antes de comer según el ritual judío. En vez de estar agradecido de que Jesucristo entró a su casa, de que comparte con él, de que se sentó a su mesa, se pone a juzgarlo y decirle, mira, viene de la calle, está sucio, contaminado con aquello que no es limpio, y se sienta aquí a comer y no se lava las manos. Y le pone juicio a Jesús. Y él se siente superior porque él sí se lavó las manos. Como que él cumplió la ley. Pero realmente en la palabra de Dios no hay una ley que diga que tú tienes que lavarte las manos antes de comer. Hay una similar para los sacerdotes en el sacerdocio, mientras están ejerciendo sacerdocio. Pero no hay así para el pueblo. Lo que sí tenían era, esto estaba escrito en las costumbres de los rabinos. Era otra carga más que se le pone al pueblo. Y Jesucristo no estaba obligado a hacerlo. No era ley de Dios. Jesucristo no falló a la ley. Algunas personas pueden leer esto y ver, mira, Jesucristo pecó o no cumplió algo que estaba en el Antiguo Testamento. No, esto no estaba en el Antiguo Testamento. Esto no es ley, únicamente era para algunas personas que estaban ejerciendo sacerdocio en algún tiempo en el templo. Pero Jesucristo no tenía que lavarse las manos por ley,
Si tú me dices, mira, era bueno que se lavaran las manos para que se quitara el sucio y quitara las bacterias, ok, perfecto. Es una buena costumbre, sí, pero no de la forma que lo están haciendo aquí. Dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero peor, por dentro están llenos de robo y maldad. Aquí es que viene, ¿qué? La ira, el juicio. Fíjense que dice, el fariseo al ver esto se sorprende de que Jesús no se hubiese lavado primero antes de comer. Fíjense que no le dijo a Jesús, no dice que le dijo a Jesús. Normalmente cuando a ti te sorprende algo así, tú te quedas callado, pero lo estás pensando. Y empiezas como que a pasar juicio. ¿Sabes? Jesucristo sabe porque Jesucristo es Dios. Él lee la mente, Él lee los corazones. Y ahora, las primeras palabras que salen de Jesús, ¿cuál fue? Referente a lo que ellos estaban pensando. Ustedes limpian lo de afuera del plato y del vaso. Ustedes se lavan las manos, perfecto, limpian lo de afuera. Pero ese por dentro están llenos de robo y de maldad. ¿De qué les vale limpiarse por fuera, echarse aceite, ¿verdad? Lavarse los pies, lavar los utensilios para que lo que entre a su boca esté limpio? Si lo que está en su corazón, que ya está dentro de ustedes, está sucio, y lo que hay en el corazón es lo que contamina al ser humano. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo les hará limpio. En otras palabras, ustedes tratan de limpiarse de afuera hacia adentro, cuando en realidad la forma correcta es de adentro hacia afuera. Cuando yo trato de limpiarme de afuera hacia adentro, yo lo hago a través de obras, a través de cosas externas que yo haga. Y eso trata de limpiar lo que está bien sucio y podrido, que es mi corazón. Y Jesucristo nos dice todo lo contrario. No, tú pon tu fe en mí, tú te arrepientes, tú te bautizas para el arrepentimiento de pecado, y pones tu fe en mí y se te limpia de adentro hacia afuera. Y eso es lo que sucede con, ¿verdad?, la idea de venir a Cristo, ser nacido de nuevo, el bautismo, ¿verdad?, que es Dios limpiándonos de adentro hacia afuera. Es Dios salvándonos y empieza por lo que es más importante, que es nuestro corazón. Nos da un corazón de carne y nos quita el corazón de piedra. Nos regenera nuestro corazón, nos cambia la mente, nos quita la venda de los ojos, nos revela a Cristo. Él habita en nosotros y va transformándonos de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más yo sea cristiano y más años lleve en el Evangelio y más yo lea la palabra y más yo ore, más limpio yo voy a estar por fuera. Menos pecado, mejor hablar, menos maldad, me limpio más, me visto más decentemente, ¿verdad? Hago, por naturaleza, hago lo que la Biblia dice que es bueno. Pero es porque Dios me está limpiando de adentro hacia afuera. Y estos fariseos querían limpiar de afuera hacia adentro. En otras palabras, una salvación por obras. Y nadie es salvo por obras. Somos salvos por gracia a través de la fe. Y no es por obras para que nadie se gloríe. El único que puede gloriarse por nuestra salvación es Dios, que hizo la obra para que tú y yo seamos salvos. Ese sí se puede gloriar. Y en Jesús nos gloriamos. Pero en mí, nada. Yo no traigo nada bueno a la mesa. Al revés, lucho y batallo para mantenerme firme en la palabra. Y me cuesta, y a veces caigo. Y me levanto, y sigo luchando, pero a veces vuelvo y caigo. Esa es nuestra batalla diaria. El espíritu contra la carne, diariamente. No se acaba esa batalla. Entonces dice... Pero hay de ustedes fariseos, versículo 42, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que deberían haber practicado sin descuidar lo otro. En vez de enfocarse en lo externo, deberían haber enfocado
en el amor, en la justicia, en hacer lo que es correcto, en vivir para Cristo, para Dios, en amar a su prójimo. Y obviamente sí hay que hacer lo otro, ¿no? Si Dios dice dar diezmo, pues tú das el diezmo. Pero no haces el diezmo y no haces las obras para limpiarte, sino que empiezas desde adentro hacia afuera. Jesucristo, Dios dice que no quiero sacrificio, yo quiero misericordia, amor, gracia, humildad. Eso es lo que estos fariseos no hicieron. Por dentro eran vanos, orgullosos, les robaban a las personas, le ponían cargas a las personas que ni siquiera ellos mismos podían soportar. Dice, versículo 43, «Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas». En otras palabras, les gusta que los alaben, que cuando caminen digan, wow, ahí va un santo, ahí va un hombre de Dios, wow, qué bien vive esa persona para Dios. Y les gusta que la gente diga cosas de ellos así, y que los invite y los siente en lugares de honores, y siempre andan bien vestidos como para mostrar santidad. Pero son sepulcros blanqueados, muertos por dentro, pero blanqueados por fuera. Fíjense lo que dice, «Ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo». Los sepulcros deberían estar marcados porque eran áreas no limpias, y los israelitas no caminaban ni entraban ni pasaban por los sepulcros. Y lo que Jesucristo está diciendo, ustedes son sepulcros escondidos, ¿verdad? Como si yo hiciera un hoyo, enterrara a alguien, lo tapara y pusiera grama para que nunca nadie sepa que ahí hay un muerto. Y eso es un sepulcro tapado, ¿verdad? Por encima le pongo grama o pasto para que tenga vida, pero por debajo lo que hay es muerte. Y dice, las personas caminan sobre ustedes. En otras palabras, comparten con ustedes. Si las personas supiesen quiénes son ustedes realmente en Dios, ni siquiera hablarían con ustedes. Les sacarían el cuerpo porque están llenos de pecado y de maldad. Tanto así que dicen que Jesucristo hace lo que hace por el poder de Satanás en él, en vez del poder del Espíritu Santo en él. Si alguna vez alguien le dijo que Jesucristo siempre tiene palabras dulces y suaves para las personas, les mintió. Jesucristo sí tiene palabras dulces y suaves para algunas personas, pero también tiene palabras de llamado a atención y reprensión para las personas que necesitan y se merecen eso. Las dos cosas son importantes. Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, uno de los escribas le dice, maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. ¿Qué está diciendo él? Está insultando a los fariseos, en casa del fariseo, pero como nosotros somos iguales que los fariseos, me está insultando a mí también. Y fíjense cómo Jesucristo le contesta. Ahí también de ustedes intérpretes de la ley, o sea que le tocó su agüita, ¿no? A ellos también le tocó el castigo. Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de los dedos. Por ejemplo, hay que lavarse las manos, o no puede caminar ciertas distancias en el sábado. Son cargas que no están en la Biblia. Son cargas que nunca fueron diseñadas para nosotros. Pero sin embargo, ellos las predican, ellos las enseñan, pero ellos no las viven. Porque es imposible vivir las cargas que ellos le ponen a las personas. Si es la ley como Dios la dio, y es literalmente imposible cumplirla a su perfección, imagínate si le añaden más, que es lo que estos escribas hacían. ¿Quién puede hacer algo así? Nadie. Y Jesucristo lo está reconociendo y se lo está poniendo en la cara a ellos. Ustedes hacen esto malo. Recuerden que antes la gente no leía ni escribía. Eran pocas las personas que leían y escribían. La mayoría del pueblo eran analfabetas, en cierto sentido. Y estas personas que son los que conocen la ley, que se la saben, que saben leer y escribir,
que son los que tienen las herramientas necesarias para llevar la palabra de Dios, para llevar las bondades de Dios, las misericordias de Dios, el amor de Dios, lo que ponían en las personas eran cargas y obligaciones que nadie podía cumplir. Para que ese pueblo viviera sin esperanza, bajo un yugo que era imposible caminar. Versículo 47. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Una de las cosas que Jesucristo les recuerda a ellos una y otra vez, y sus apóstoles también, es que el pueblo de Israel mataba a los profetas. Mataba a los profetas y a los enviados que Dios le enviaba para que se arreglaran y se arrepintieran. Y cada vez que Dios mandaba profeta que era perseguido. ¿Por qué? Porque no le gustaba que Dios le dijera que estaban mal y que tenían que arreglar su vida. Y Jesucristo le está diciendo, tú y los tuyos mataron a los profetas y tú los apoyas edificando el sepulcro al profeta que ellos mataron, y ahora ustedes están haciendo lo mismo. Porque no es simplemente que sus antepasados mataron a los profetas y ellos los enterraron y edifican un sepulcro bonito para ese profeta hipócritamente que sus papás mataron, sino que ahora ellos también se unen a sus padres porque ellos también hacen lo mismo. No mataron a Juan el Bautista y pronto van a matar a Jesús. 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Ahora está hablando en tiempo futuro y está hablando del cristianismo, ¿no? Profetas y apóstoles. ¿Quiénes son profetas y apóstoles? Apóstoles, pues los 12 discípulos, Pablo siendo el último, y los profetas son las personas que iban a profetizar palabra de Dios en ese tiempo, como por ejemplo Lucas. ¿Verdad? Este libro que estamos escribiendo no lo escribió un apóstol, lo escribió un profeta. Santiago no es un apóstol, es un profeta. Y así sucesivamente. Dice, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se cargue en esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí les digo que les será cargada a esta generación. Jesucristo está recordándole que ustedes van a hacer lo mismo que hicieron sus padres. Mataron a Juan el Bautista, me van a matar a mí y van a matar a muchos de mis apóstoles y mis profetas, de mis seguidores. Las personas que Dios envía a proclamar las buenas noticias de salvación, ustedes los van a matar. Y así como también mataron, ¿quién? Desde Abel, el primer muerto, hasta el último profeta, que fue Zacarías en el Antiguo Testamento. El último profeta asesinado en el Antiguo Testamento es Zacarías. Porque ya Juan sería el primer profeta en el Nuevo Testamento. Y él está diciendo, en ustedes toda la ira de Dios se va a derramar. ¿Cuál es esa ira? La ira es lo que Jesucristo profetiza que va a suceder, Mateo 24 por ejemplo, cuando todo Jerusalén y todo Israel va a ser destruido por la guerra que Roma va a poner sobre Israel. Estudien esa guerra, muy interesante, hay muchos documentos escritos sobre esa guerra, cómo Roma sitió a Israel y la fue destruyendo poco a poco, fue matando a las personas, fue destruyendo los lugares, destruyó el templo, robó el templo, vendió a las personas como esclavos, se salvaron poco, fue horrible, es horrible. Y de eso que está hablando Jesucristo aquí. La ira de Dios viene sobre ustedes. Sobre esta generación será cargada, ¿verdad?, todas esas ofensas. Por eso es que desde ese momento del año 70 el pueblo de Israel se destruye por su totalidad. 2000 años más tarde todavía están tratando de reconstruir esa nación. Y el mundo entero los odia. Yo creo que es parte del castigo
de rechazo de Jesús. Pero no sé qué, les voy a adelantar algo. Va a llegar el momento en que Jesucristo va a venir y la nación de Israel va a creer en Jesús. Jesús no se ha olvidado de ese pueblo, de esa promesa que le hizo a Abraham. Durante todo este tiempo Jesucristo ha salvado un remanente de la nación de Israel a través de la fe en Jesús, que han doblado su rodilla delante de Jesús, y llegará al punto, si leemos el final del libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta que esta nación que va a recibir este castigo va a ser que salvada también, porque van a poner su fe y se van a arrepentir y van a poner su fe en Cristo Jesús. Pero por ahora le toca castigo, por ahora le toca como dicen los ay de Jesús, ¿verdad? Los ay de Dios. Y termina el capítulo de esta forma: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Qué problema y difícil palabra, porque le está diciendo: ustedes tienen la llave del conocimiento, porque ustedes son los conocedores de la palabra, ustedes son los predicadores, ustedes son los maestros. Pero ustedes no quieren entrar, ustedes no quieren conocer la verdad, ustedes no quieren conocer el Mesías de Dios, sabiendo ellos que Jesús cumplía con las profecías del Mesías. Porque si ellos eran conocedores de la ley, sabían que Jesucristo cumplía con ella. Pero no solamente ellos no querían entrar, sino que hacían lo posible para que su pueblo tampoco viera a Jesús, y para que tampoco entrara a la fe. Su castigo era peor, porque no solamente te afectas tú, estás tratando de que otras personas no sean salvas, estás actuando como un demonio. Difícil lo que Jesús está diciendo, pero es cierto. Por eso el juicio en contra de Israel fue tan grande, fue tan duro. Porque el rechazo de Israel a su Mesías fue ridículamente grande. No solamente ellos no rechazaron a Jesús, sino que ellos impedían que otra gente viniera a Jesús. Por eso cuando Jesús muere y asciende al cielo, después viene la gran persecución en contra de la iglesia, para eso mismo, para seguir evitando que más personas vengan a Jesús. Y persiguen la iglesia en diferentes sitios, no solamente en Jerusalén, iban por todos lados persiguiéndola. Por eso la ira de Dios cayó sobre ellos en años 70. Es lamentable porque Jesucristo se lo advirtió para que se arrepintieran. No ahora, una y otra vez. Los apóstoles, cuando le predicaron para que se arrepintieran. No se arrepintieron. No había temor de Dios en su corazón. Versículo 53. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que él dijera. Qué grande, ¿no? Si no lo estaban acosando hasta ahora, si no estaban tratando de que cayera en una trampa, ahora sí lo van a hacer aún mayor, con más intensidad, con más fuerza y con más odio, con más rechazo. Y vamos a ver cómo se va intensificando hasta el punto que lo capturan y lo llevan a juicio y lo crucifican. Todo injustamente, con testigos falsos, con falsedad, con maldad, con oscuridad, con tinieblas. Contra todo esto luchó Jesucristo. Contra todo esto batalló Jesucristo. Pero al fin y al cabo, Jesucristo es Dios. Nadie le puede hacer nada. Y Él permitió que todo esto sucediera para que nosotros viéramos que sirva de testimonio. Porque vemos dos formas de recibir este mensaje. O yo me arrepiento, veo la luz de Cristo, dejo que entre en mí, tengo fe en Jesús,
y soy perdonado de mis pecados y soy salvo y el amor de Cristo me arropa y su presencia me arropa y no voy a estar solo jamás ni nunca porque Él está conmigo, no importa qué. Y puedo orar y hablar con Él y puedo servirle y puedo seguirle y puedo decirle a otras personas de Él. O puedo ser como estos fariseos y escribas que aunque tienen la verdad en la cara, la rechazan, que no quieren que la luz entre en ellos porque sus ojos están llenos de pecado y de enfermos. Y no solamente no quieren ellos recibir la luz, sino que no quieren que otras personas reciban la luz. Tienen dos opciones. Y por el amor de Dios espero que escojas la correcta. Espero que reconozcas que eres pecador, que necesitas a Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados, que vengas a la fe en Jesús y que dejes que la luz de Cristo entre en ti, que el amor de Cristo te cubra y te llene tu corazón y tu mente y que tú puedas amar a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esto terminamos el capítulo 11. Espero que haya sido edificación para ustedes. Por favor, compartan estos videos con otras personas para que también sean edificados. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo, compártelo también para que pueda tener la oportunidad de recibir la verdad, arrepentirse y poder creer y tener su fe en Jesucristo y ser salvos como tú y yo somos salvos en Cristo Jesús. Bueno, que el Señor les bendiga y hasta aquí llegó el final de este capítulo. Hasta luego.